Todo comenzó la noche en que mi sombra dejó de seguirme. No fue algo dramático ni repentino, no hubo truenos ni relámpagos que anunciaran el momento exacto en que mi mundo dejó de tener sentido. Fue algo sutil, casi imperceptible, como cuando notas que una fotografía familiar ha cambiado, pero no puedes recordar cómo era antes. Estaba caminando por las calles empedradas del centro histórico de Guanajuato, esas callejuelas estrechas donde las casas coloniales se inclinan unas sobre otras como borrachos buscando apoyo mutuo, y la luz amarillenta de los faroles antiguos proyectaba mi silueta contra los muros de cantera rosa. Había llovido esa tarde y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma del pan dulce que escapaba de una panadería cercana. Mis zapatos resonaban contra el adoquín irregular, creando un ritmo hipnótico que me acompañaba desde que salí de mi departamento en el Callejón del Beso. Había decidido salir a caminar porque no podía dormir, porque las pesadillas se habían vuelto insoportables, porque cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi hermano Sebastián tal como lo encontré aquella madrugada hace 3 años, con los ojos abiertos mirando al techo y una expresión de terror congelada en sus facciones. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco, que a veces sucede sin explicación, que era joven, pero estas cosas pasan. Yo nunca les creí. Sebastián era un atleta, corría maratones, su corazón era fuerte como el de un caballo, pero nadie escucha al hermano mayor que insiste en que hubo algo más, algo que no encaja en las explicaciones médicas convencionales. El aire nocturno tenía esa cualidad peculiar de las ciudades antiguas, cargado de historia y de cosas que prefieren permanecer ocultas. Me detuve frente a una fuente colonial, una de esas estructuras barrocas con querubines y rostros grotescos que parecen vigilar a los transeúntes. El agua caía en un murmullo constante, casi como un susurro en un idioma olvidado. Saqué un cigarro del bolsillo de mi chamarra de mezclilla y lo encendí, inhalando profundamente mientras observaba mi reflejo fragmentado en el agua oscura de la fuente. Fue entonces cuando lo noté. Mi sombra, proyectada por el farol a mis espaldas, no estaba exactamente donde debería estar. Estaba ligeramente desplazada, quizás unos centímetros hacia la izquierda, como si hubiera decidido tomar un camino propio. Parpadeé varias veces, pensando que era un efecto de la luz, de la fatiga acumulada, de las noches sin dormir. Me moví hacia un lado y mi sombra me siguió, pero con un retraso casi imperceptible, como si necesitara un segundo extra para decidir acompañarme. El corazón comenzó a latirme más rápido. Miré alrededor buscando alguna explicación lógica, algún segundo farol que pudiera estar creando una ilusión óptica. Pero la calle estaba vacía y silenciosa, habitada únicamente por las sombras de los edificios que se alargaban como dedos oscuros, tratando de alcanzar el cielo nocturno. Apagué el cigarro contra el borde de la fuente y comencé a caminar más rápido, sintiendo una urgencia inexplicable por llegar a algún lugar con más luz, con más gente, con más vida. Mis pasos resonaban ahora con un eco extraño, como si alguien más estuviera caminando justo detrás de mí, sincronizado pero no del todo. Giré bruscamente y no había nadie. La calle seguía vacía, pero mi sombra, oh Dios, mi sombra estaba ahí, proyectada contra el muro de una casona colonial, y por un instante terrible y fugaz, juré que vi cómo movía la cabeza independientemente de mí, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. El pánico comenzó a trepar por mi columna vertebral como una araña de hielo. Corrí. No sé exactamente hacia dónde, solo sé que mis piernas se movían por instinto, buscando refugio, buscando escape de algo que no podía comprender. Llegué a la plaza principal, donde los bares todavía estaban abiertos y la gente reía y bebía cerveza como si el mundo fuera un lugar normal y predecible. Me senté en una banca de hierro forjado, respirando agitadamente.
sintiendo el sudor frío en mi frente a pesar del aire fresco de la noche. Desde ahí, bajo las luces brillantes de la plaza, mi sombra parecía comportarse con normalidad. Estaba donde debía estar, moviéndose cuando yo me movía, quieta cuando yo estaba quieto. Quizás había sido mi imaginación, quizás el estrés, el duelo no resuelto por Sebastián, las noches de insomnio. Todo eso estaba pasando factura a mi cordura. Pedí un mezcal en el bar más cercano, un lugar llamado El Último Trago, que tenía mesas de madera carcomida y paredes decoradas con máscaras de lucha libre y fotografías antiguas de toreros. El mesero era un hombre mayor con bigote cano y manos manchadas de nicotina, que me sirvió el mezcal en un caballito de barro y me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo más. Le dije que no, que solo necesitaba un momento para calmarme. Bebí el mezcal de un solo trago, sintiendo cómo el líquido quemaba mi garganta y dejaba un rastro de fuego hasta mi estómago. El sabor ahumado me ancló de vuelta a la realidad, o al menos a lo que creía que era la realidad. Miré alrededor del bar y vi a las otras personas, turistas en su mayoría, algunos estudiantes locales, todos con sus respectivas sombras comportándose exactamente como deberían. Nadie más parecía estar experimentando lo que yo acababa de vivir. Me sentí ridículo. Un hombre de 32 años asustado por su propia sombra como un niño pequeño. Si estás siguiendo esta historia y sientes ese cosquilleo en la nuca, ese presentimiento de que algo no está bien, déjame un comentario contándome si alguna vez has notado algo extraño en tu propia sombra. Suscríbete al canal porque lo que viene es mucho más perturbador de lo que puedes imaginar. Y dime desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber que no estoy solo en esto. Pedí otro mezcal, y luego otro. El alcohol comenzó a hacer su trabajo, difuminando los bordes afilados de mi miedo, convirtiendo la experiencia en algo nebuloso y distante. El mesero me contó que el bar había estado ahí desde hacía más de 50 años, que su padre lo había fundado y que él había heredado tanto el negocio como las historias extrañas que lo acompañaban. Me dijo que Guanajuato era una ciudad antigua, construida sobre minas de plata y catacumbas llenas de muertos, que había cosas aquí que no podían explicarse con la razón, que la gente que vivía aquí aprendía a aceptar lo inexplicable como parte de la vida cotidiana. Le pregunté si alguna vez había visto algo que no pudiera explicar. Se quedó callado por un momento, limpiando un vaso con un trapo gastado, y luego me miró con unos ojos que habían visto demasiado. Me dijo que una vez, cuando era joven, vio la sombra de un hombre seguir caminando después de que el hombre mismo se hubiera detenido. La sombra siguió avanzando por la calle, independiente, como si tuviera voluntad propia, hasta desaparecer en la oscuridad de un callejón. El hombre se quedó ahí parado, mirando hacia donde su sombra había ido, y comenzó a llorar. 2 días después, ese hombre estaba muerto. El mesero no sabía cómo había muerto, nadie lo sabía realmente, pero encontraron su cuerpo en ese mismo callejón donde su sombra había desaparecido. Sentí cómo el vello de mis brazos se erizaba. Le pregunté al mesero si sabía algo más sobre las sombras, si había otras historias, otros casos. Me miró de una manera extraña, como evaluando si yo era digno de recibir más información, y finalmente asintió. Me dijo que en Guanajuato había una leyenda antigua, anterior a la colonización española. Una leyenda que los pueblos originarios susurraban alrededor de sus fogatas. Decían que las sombras no eran simplemente la ausencia de luz, sino entidades propias, reflejos del alma que permanecían atados a nosotros por un hilo invisible. Decían que cuando una persona cometía actos tan oscuros que su alma se manchaba irremediablemente, la sombra comenzaba a cobrar conciencia propia, a separarse gradualmente de su dueño. Y cuando finalmente la sombra se liberaba por completo, el dueño moría,
porque ya no había nada que lo anclara a este mundo, ningún reflejo de humanidad que justificara su existencia. El mesero me contó esto con voz baja, casi susurrando, como si temiera que las propias sombras pudieran escucharlo. Me preguntó si yo había hecho algo por lo que debiera sentirme culpable, algo que me quitara el sueño por las noches. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sebastián, mi hermano menor, siempre fue el brillante, el carismático, el que todos amaban. Yo era el mayor, el responsable, el que cargaba con las expectativas familiares. Nuestros padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando yo tenía 25 y Sebastián 22, dejándonos una herencia modesta y una casa en las afueras de la ciudad. Yo me convertí en el tutor de facto de Sebastián, aunque él apenas necesitaba supervisión. Estaba estudiando medicina, tenía novia, tenía planes, tenía futuro. Yo, en cambio, trabajaba en una oficina de contabilidad que odiaba. Vivía en un departamento que olía a humedad y soledad, y pasaba mis noches bebiendo whisky barato mientras veía programas de televisión que olvidaba al instante. La envidia comenzó como una semilla pequeña, casi insignificante. ¿Por qué él tenía todo y yo nada? ¿Por qué la vida le sonreía a él mientras a mí me escupía en la cara? La semilla creció. Se convirtió en una planta venenosa que envolvió mi corazón con raíces de resentimiento. Comencé a desearle mal. No conscientemente, no de manera explícita, pero en los rincones oscuros de mi mente, donde los pensamientos más viles se esconden de la luz del día, yo deseaba que él fracasara, que sufriera, que conociera el sabor amargo del fracaso que yo conocía también. La noche antes de que Sebastián muriera, tuvimos una discusión terrible. Había venido a mi departamento para pedirme dinero prestado. Necesitaba pagar el último semestre de la universidad y sus ahorros se habían agotado. Yo estaba borracho, como de costumbre, y algo dentro de mí se rompió. Le grité que siempre estaba pidiéndome cosas, que yo había sacrificado todo por él, que nunca había sido suficiente. Le dije cosas horribles, cosas que ni siquiera sabía que pensaba. Le dije que nuestros padres habrían estado decepcionados de él, que era un parásito, que me había arruinado la vida. Sebastián me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que no me reconocía, que algo oscuro había crecido dentro de mí. Se fue sin decir nada más. Esa fue la última vez que lo vi con vida. A la mañana siguiente, su novia lo encontró muerto en su cama. Paro cardíaco, dijeron los médicos. Pero yo sabía la verdad. Yo lo había matado con mi odio, con mi envidia, con mis palabras envenenadas. No físicamente, pero había algo en el universo que había escuchado mis deseos más oscuros y los había cumplido. Ahora, sentado en ese bar, mientras el mesero me miraba esperando una respuesta, me di cuenta de que mi sombra no se estaba comportando extrañamente por casualidad. Era un castigo. Era la manifestación física de mi culpa. Mi sombra estaba comenzando a separarse de mí porque yo había permitido que la oscuridad consumiera mi alma. Le dije al mesero que tenía que irme. Pagué la cuenta con manos temblorosas y salí a la noche, que ahora parecía más oscura y amenazante que antes. Las calles de Guanajuato se habían transformado en un laberinto de sombras danzantes, cada una de ellas proyectada por los escasos faroles que iluminaban el camino. Comencé a caminar sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que había aprendido, tratando de encontrar algún sentido en el caos que se había apoderado de mi vida. Pasé junto a una pareja de ancianos que caminaban lentamente, tomados de la mano, sus sombras moviéndose perfectamente sincronizadas con ellos. Pasé junto a un grupo de estudiantes ebrios que cantaban canciones desafinadas, sus sombras saltando alegremente contra los muros. Todos ellos tenían sombras normales, obedientes, fieles. Todos ellos, aparentemente, no cargaban con la culpa que yo llevaba como un peso en el pecho. Llegué al callejón del beso,
ese lugar turístico famoso por la leyenda de dos amantes que se besaban desde balcones opuestos. El callejón era tan estrecho que las personas podían tocarse las manos estirando los brazos desde los balcones enfrentados. A esta hora de la noche estaba vacío, iluminado apenas por un solo farol que colgaba de un gancho de hierro oxidado. Me detuve en el centro del callejón y miré hacia abajo, hacia mi sombra proyectada contra el suelo de piedra. Estaba ahí, pero algo en ella era diferente. Era más oscura que antes, más densa, como si hubiera absorbido toda la luz a su alrededor. Me agaché lentamente y extendí la mano para tocarla, sabiendo que era una locura, sabiendo que las sombras no son sólidas, pero necesitando confirmar que lo que estaba viendo era real. Mis dedos atravesaron la oscuridad proyectada y sentí algo. No era sólido, pero tampoco era vacío. Era como tocar agua fría y densa, algo que tenía sustancia pero no forma definida. Y entonces la sombra se movió. Se retorció bajo mi mano como una serpiente negra. Se alejó de mí deslizándose por el suelo y comenzó a trepar por la pared del callejón como si fuera una criatura viva e independiente. Si tu corazón está latiendo más rápido ahora mismo, si sientes que algo te observa desde las esquinas oscuras de tu habitación, no eres el único. Deja un comentario diciéndome qué harías tú en mi situación. Dale like si crees que las sombras pueden tener vida propia. Y suscríbete porque esta historia apenas está comenzando, y lo que descubrí después cambió todo lo que creía saber sobre la realidad. Retrocedí hasta chocar contra la pared opuesta del callejón, mirando con horror absoluto cómo mi sombra se movía independientemente de mí, trepando por la pared como un insecto gigantesco hecho de oscuridad pura. Subió hasta el balcón del segundo piso y se detuvo ahí, como si estuviera observándome desde esa altura. Podía sentir su mirada, aunque no tenía ojos. Podía sentir su conciencia, su inteligencia, su deseo, y entonces habló. No con palabras audibles, sino directamente en mi mente, con una voz que era y no era la mía, una versión distorsionada de mi propia voz interior. Tú me creaste, dijo la sombra en mi cabeza, con cada pensamiento oscuro, con cada momento de odio, con cada deseo de destrucción. Me alimentaste y me diste fuerza. Ahora soy lo suficientemente fuerte para existir por mi cuenta. Y pronto seré libre. Traté de responder, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta, convertida en un nudo de terror e incredulidad. La sombra continuó hablando, su voz resonando en los espacios vacíos de mi mente. Pero no soy la única. Hay otras sombras como yo, sombras que han crecido fuertes, alimentándose de la oscuridad de sus dueños. Las ves todos los días y no las reconoces. Están en todas partes, esperando el momento de liberarse. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que nada de esto era real, de que era una alucinación producida por el alcohol y el estrés. Pero cuando los abrí de nuevo, la sombra seguía ahí, adherida al balcón como una mancha de tinta que hubiera cobrado vida. Me obligué a moverme, a caminar hacia la salida del callejón, arrastrando los pies como un condenado marchando hacia su ejecución. La sombra no me siguió. Se quedó ahí arriba, observándome mientras yo huía. Corrí por las calles empedradas, sin importarme el ruido que hacían mis pasos, sin importarme las miradas curiosas de las pocas personas que todavía estaban despiertas a esas horas. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas amenazaban con ceder, hasta que llegué a mi departamento en el tercer piso de un edificio colonial que había sido convertido en apartamentos para estudiantes y expatriados. Subí las escaleras de 2 en 2, metí la llave en la cerradura con manos temblorosas, entré y cerré la puerta con todas las cerraduras disponibles. Me recargué contra la puerta, respirando agitadamente, sintiendo el sabor metálico del miedo en mi boca. El departamento estaba a oscuras.
No había encendido las luces antes de salir y ahora toda la estancia estaba sumergida en sombras. Sombras en las esquinas, sombras bajo los muebles, sombras que se proyectaban desde la luz de la luna que entraba por la ventana. Me quedé paralizado junto a la puerta, de repente aterrado de moverme, de crear nuevas sombras con mi presencia. ¿Qué pasaría si cada sombra en este departamento era como la mía? ¿Qué pasaría si todas ellas estaban esperando para cobrar vida, para revelarse como entidades conscientes y malévolas? Con movimientos lentos y deliberados, busqué a tientas el interruptor de luz en la pared. Mis dedos encontraron el plástico frío y lo presioné. La luz fluorescente del techo parpadeó un par de veces antes de encenderse completamente, inundando el departamento con un resplandor blanco y clínico que parecía demasiado brillante después de estar en la oscuridad. Miré hacia abajo. Mi sombra estaba ahí, proyectada contra el suelo de madera desgastada, pero parecía normal, inmóvil, obediente. Quizás aquí, en este espacio cerrado y brillantemente iluminado, estaba a salvo. Quizás la sombra no podía alcanzarme aquí. Me quité la chamarra y la tiré sobre el sofá desvencijado que había comprado de segunda mano cuando me mudé a Guanajuato hace 6 meses. Había venido aquí tratando de escapar de los recuerdos de mi hermano, tratando de comenzar de nuevo en una ciudad donde nadie me conociera, donde nadie supiera mi historia. Pero los recuerdos me habían seguido como una sombra. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua del grifo, bebiéndolo de un solo trago y sintiendo cómo el líquido frío bajaba por mi garganta. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba entender qué estaba pasando y cómo detenerlo. La sombra había dicho que no era la única, que había otras como ella en todas partes. ¿Significaba eso que otras personas estaban experimentando lo mismo que yo? ¿O significaba algo peor? Saqué mi laptop del dormitorio y la abrí sobre la mesa de la cocina. Si esto era real, si las sombras realmente podían cobrar vida y separarse de sus dueños, entonces seguramente habría información en Internet, reportes, testimonios de otras personas que hubieran experimentado lo mismo. Comencé a buscar. Tipé varias combinaciones de palabras clave en el buscador. Sombras que se mueven solas, sombra independiente, sombras con vida propia. Los resultados fueron decepcionantes en su mayoría, llenando mi pantalla con artículos sobre pareidolia, trucos de fotografía, efectos ópticos y explicaciones científicas sobre cómo funciona la luz y la percepción visual. Pero entonces encontré algo. Un foro oscuro de Internet, uno de esos sitios web que parecen haber sido diseñados en los años 90 y nunca actualizados, dedicado a experiencias paranormales y fenómenos inexplicables. Había un hilo de discusión titulado «Las sombras vivientes, testimonios reales». Lo abrí con el corazón latiéndome en las sienes y comencé a leer. Había docenas de testimonios de personas de todo el mundo, contando experiencias similares a la mía. Un hombre en Argentina que vio su sombra caminar hacia una dirección diferente a la que él estaba caminando. Una mujer en España que despertó en medio de la noche y vio su sombra proyectada en la pared, moviéndose y retorciéndose mientras ella permanecía inmóvil en la cama. Un adolescente en México que juró que su sombra lo atacó, dejándole marcas de quemaduras en los brazos donde la sombra lo había tocado. Cada testimonio era más perturbador que el anterior y todos compartían ciertos elementos comunes. Culpa profunda, secretos oscuros, acciones de las que los narradores se arrepentían profundamente. Uno de los testimonios me llamó particularmente la atención. Era de una mujer que se identificaba solo como M de Guanajuato, México. Había publicado su historia hace 3 meses. Escribió sobre cómo había descubierto que su esposo le era infiel
y en un momento de ira ciega había deseado su muerte. No literalmente, no había planeado matarlo, pero en su corazón había albergado un deseo tan intenso de que dejara de existir que se sorprendió a sí misma con la profundidad de su odio. Unos días después, comenzó a notar que su sombra se comportaba de manera extraña. Se movía cuando ella estaba quieta. A veces desaparecía por completo, incluso bajo luz directa, y en una ocasión la vio adoptar una forma que no se correspondía con su cuerpo, una forma retorcida y monstruosa que la aterrorizó. El esposo murió 2 semanas después en un accidente inexplicable. Resbaló en las escaleras de su casa, se golpeó la cabeza y murió instantáneamente. La policía lo catalogó como accidente doméstico, pero la mujer sabía la verdad. Su deseo de muerte había alimentado su sombra, le había dado el poder necesario para materializarse y causar el accidente. Desde entonces, su sombra se había vuelto completamente independiente. La seguía a todas partes, pero no siempre obedecía sus movimientos. A veces hacía cosas por su cuenta, tocaba objetos que ella no estaba tocando, abría puertas que ella no estaba abriendo. La mujer terminaba su testimonio con una advertencia. Si tu sombra está comenzando a separarse de ti, significa que has alimentado la oscuridad dentro de tu alma, y una vez que tu sombra sea completamente libre, tú morirás. No hay forma de detenerlo, solo puedes retrasar lo inevitable. Sentí como el miedo se convertía en algo tangible, una presencia física que llenaba mis pulmones y dificultaba mi respiración. Si esa mujer tenía razón, entonces yo estaba condenado. Mi sombra ya había demostrado independencia, ya había hablado conmigo, ya se había movido por su cuenta. ¿Cuánto tiempo me quedaba? Días, semanas, horas. Seguí leyendo el foro, buscando desesperadamente alguna solución, alguna forma de revertir el proceso. La mayoría de los testimonios terminaban de manera similar. La persona moría poco después de que su sombra se volviera completamente independiente. Pero había un comentario, al final del hilo de discusión, de un usuario que se identificaba como el vigilante. Este usuario afirmaba conocer una forma de detener el proceso, pero era peligrosa y requería enfrentar directamente la fuente de la oscuridad interior. Las sombras vivientes son alimentadas por la culpa no resuelta, escribió el vigilante. Son la manifestación física de nuestros pecados, de nuestros secretos más oscuros, de las cosas que hemos hecho o deseado hacer que nos llenan de vergüenza. La única forma de debilitar a tu sombra es enfrentar esa culpa, confrontarla, hacer las paces con ella. Pero no será fácil. Tendrás que revivir tus peores momentos, enfrentar tus peores miedos y aceptar que eres tanto luz como oscuridad. ¿Estás sintiendo ese peso en el pecho mientras escuchas esto? ¿Esa sensación de que hay algo no resuelto en tu propia vida? Cuéntame en los comentarios cuál es tu mayor culpa, tu secreto más oscuro. No tienes que dar detalles. Solo dime si cargas con algo que te quita el sueño. Suscríbete para descubrir cómo continúa esta pesadilla y si logro encontrar una forma de salvarme. Y dime desde qué parte del mundo me estás acompañando en esta historia de terror. El vigilante había dejado información de contacto al final de su comentario. Una dirección de correo electrónico oscura en uno de esos servicios de email encriptado que usan las personas que quieren permanecer anónimas. No lo pensé 2 veces. Le escribí inmediatamente, contándole mi historia con tanto detalle como pude, describiéndole lo que le había hecho a mi hermano Sebastián, cómo mi envidia y mi odio lo habían destruido, cómo mi sombra ahora estaba comenzando a separarse de mí. Le pregunté si realmente conocía una forma de detener esto, si había alguna esperanza para alguien como yo. Presioné enviar y me quedé mirando la pantalla, esperando, rezando por una respuesta rápida. Los minutos se arrastraban como horas.
El departamento estaba silencioso, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido ocasional de autos pasando por la calle. Miré por la ventana y vi que el amanecer estaba comenzando a teñir el cielo de un naranja pálido. Había pasado toda la noche sin dormir, investigando, buscando respuestas, tratando de encontrar alguna forma de salvarme. Un sonido agudo me sacó de mis pensamientos. Mi laptop había recibido un nuevo correo. Lo abrí con manos temblorosas. Era de El Vigilante. La respuesta era breve pero directa. Conozco tu historia, sé lo que le hiciste a tu hermano. Y sí, hay una forma de detener a tu sombra, pero tendrás que confiar en mí. Encuéntrame esta noche a las 11 en el Museo de las Momias. Ven solo. Y no traigas ninguna fuente de luz artificial. La oscuridad es necesaria para lo que tenemos que hacer. El mensaje no tenía firma, no tenía explicación adicional, solo esas instrucciones crípticas y vagamente amenazantes. El Museo de las Momias era uno de los lugares más famosos y perturbadores de Guanajuato. Un museo que albergaba cuerpos momificados naturalmente debido a las condiciones únicas del suelo local. Turistas de todo el mundo venían a ver los cadáveres expuestos en vitrinas de cristal, cadáveres que aún conservaban expresiones de terror en sus rostros marchitos, con bocas abiertas en gritos silenciosos y manos crispadas en agonía eterna. Era el último lugar en el que querría estar de noche, pero si había una posibilidad de salvarme, tenía que arriesgarme. Pasé el día en un estado de ansiedad constante. Traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra trepando por la pared del callejón del beso. Veía su forma oscura y amenazante, escuchaba su voz resonando en mi mente. Intenté comer, pero la comida se convertía en ceniza en mi boca. El tiempo se movía con una lentitud tortuosa. Cada minuto se sentía como una hora. Encendí todas las luces del departamento, tratando de mantener las sombras al mínimo, pero incluso así podía sentir la presencia de mi sombra, observándome desde las esquinas donde la luz no alcanzaba completamente. A media tarde decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, necesitaba moverme, necesitaba hacer cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Caminé por las calles de Guanajuato bajo la luz brillante del sol, observando a las personas a mi alrededor, estudiando sus sombras. ¿Cuántas de ellas estaban comenzando a separarse de sus dueños? ¿Cuántas personas cargaban con culpas tan oscuras que sus sombras estaban cobrando vida propia? Vi a una mujer mayor sentada en un banco de la plaza, alimentando palomas con migas de pan. Su sombra se proyectaba perfectamente debajo de ella, inmóvil y obediente. Vi a un hombre de negocios hablando por teléfono, gesticulando animadamente mientras caminaba. Su sombra lo seguía con precisión exacta. Vi a una pareja de enamorados besándose bajo un árbol, sus sombras entrelazadas en el suelo como sus cuerpos estaban entrelazados en la vida. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Un hombre joven, quizás de mi edad, estaba parado frente a una tienda de artesanías, mirando el escaparate con expresión ausente. Su sombra, proyectada por el sol de la tarde, estaba ligeramente desplazada de donde debería estar. No mucho, tal vez unos centímetros, pero lo suficiente para ser notable si sabías qué buscar. Y mientras lo observaba, vi cómo la sombra se movió independientemente, girando la cabeza para mirar en una dirección diferente a la que el hombre estaba mirando. El hombre no pareció notarlo. Seguía observando el escaparate con esa expresión vacía y distante, completamente ajeno al hecho de que su sombra estaba comenzando a cobrar vida propia. Me acerqué a él sintiendo una urgencia desesperada de advertirle, de decirle que había esperanza, que no estaba solo en esto. «Disculpe», dije tocándole el hombro suavemente. Él se dio vuelta para mirarme con ojos cansados e inyectados de sangre. «Su sombra», comencé a decir, pero las palabras se murieron en mi garganta. ¿Cómo le explicabas a un extraño que su sombra estaba tratando de separarse de él?
¿Cómo le decías que probablemente moriría pronto a menos que enfrentara sus demonios internos? El hombre me miró con confusión y algo de irritación. ¿Qué pasa con mi sombra?, preguntó con voz áspera. Miré hacia abajo y vi que su sombra ahora estaba perfectamente alineada con él, como si mi presencia hubiera interrumpido su intento de independizarse. Nada, murmuré. Lo siento. Me confundí. El hombre negó con la cabeza y se alejó, dejándome ahí parado, sintiéndome como un loco. Regresé a mi departamento cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos púrpura y naranja. Tenía varias horas todavía antes de encontrarme con el vigilante en el Museo de las Momias. Me senté en el sofá y traté de calmar mis nervios, pero era inútil. Mi mente no dejaba de dar vueltas, procesando todo lo que había aprendido, todo lo que había experimentado. Pensé en Sebastián, en nuestra última conversación, en las palabras crueles que le había lanzado como puñales envenenados. Pensé en cómo había deseado su fracaso, su sufrimiento, incluso su muerte en los momentos más oscuros de mi envidia. Y ahora él estaba muerto y yo estaba pagando el precio. La justicia cósmica tenía un sentido del humor retorcido. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era un número desconocido. Respondí con cautela. «¿Hola?», una voz de mujer temblorosa y asustada respondió del otro lado. «¿Eres tú el que publicó en el foro sobre las sombras vivientes? Encontré tu dirección de correo en tu perfil». Era la mujer M. de Guanajuato, la que había escrito sobre su esposo muerto. «Sí», respondí, «soy yo». Ella exhaló con un sonido que era mitad sollozo, mitad suspiro de alivio. «Necesito hablar con alguien que entienda. Necesito saber que no estoy loca. Mi sombra está haciendo cosas terribles. Anoche, mientras dormía, sentí como me tocaba. Desperté y la vi ahí, inclinada sobre mi cama, con una forma que no era humana. Tiene manos ahora, manos reales que pueden tocar cosas. Me tocó el rostro y sentí frío, un frío tan intenso que pensé que me iba a congelar. Estoy aterrorizada, no sé qué hacer». Le conté sobre mi encuentro planeado con el vigilante, sobre las instrucciones que había recibido. Ella se quedó en silencio por un momento y luego me preguntó si podía acompañarme. «No puedo hacer esto sola», dijo con voz quebrada. «Si hay una posibilidad de detener esto, necesito intentarlo, por favor». Dudé. El vigilante había dicho que fuera solo, pero ¿qué daño podría hacer tener a alguien más conmigo, alguien que estaba pasando por la misma pesadilla? Acepté y acordamos encontrarnos en la entrada del Museo de las Momias, a las 10:45, 15 minutos antes de la hora acordada con el vigilante. Colgué el teléfono sintiéndome ligeramente menos solo, pero igual de aterrorizado. Miré el reloj en la pared. Eran las 8 de la noche. Tenía casi 3 horas para prepararme mentalmente para lo que fuera que me esperaba en ese museo lleno de cadáveres momificados. Me di una ducha larga y caliente, tratando de lavar el miedo y la ansiedad que se habían pegado a mi piel como una segunda capa. Me vestí con ropa oscura, jeans negros y una sudadera con capucha, como si estuviera preparándome para una operación encubierta. Miré mi reflejo en el espejo del baño, iluminado por la luz fluorescente que creaba sombras duras bajo mis ojos. Me veía demacrado, enfermo, como si ya estuviera a medio camino entre la vida y la muerte. Detrás de mí, proyectada en la pared del baño, estaba mi sombra, y por un momento terrible, juré que vi cómo me sonreía. A las 10:30 salí de mi departamento y comencé a caminar hacia el Museo de las Momias. El museo estaba ubicado en la parte norte de la ciudad, junto al Panteón Municipal. El camino me llevó por calles cada vez más vacías y oscuras, alejándome del centro turístico y adentrándome en zonas menos iluminadas y más silenciosas. Mis pasos resonaban contra el pavimento con un eco inquietante. Las pocas personas que veía caminaban apresuradamente,
con la cabeza baja, como si supieran que algo no estaba bien en estas calles a esta hora de la noche. Pasé junto a casas coloniales con ventanas cerradas y puertas con candados pesados. Pasé junto a iglesias antiguas con fachadas barrocas que parecían vigilan con desaprobación. Las sombras eran más largas aquí, proyectadas por los escasos faroles que todavía funcionaban. Y en cada sombra imaginaba formas moviéndose, conscientes, observándome. Llegué al Museo de las Momias a las 10:40. El edificio era una estructura de piedra gris con un aspecto sombrío y amenazante, rodeado por un muro alto y una reja de hierro que estaba sorprendentemente abierta. Había una mujer esperando junto a la entrada, fumando un cigarro con manos temblorosas. Era joven, quizás de unos 28 o 30 años, con cabello negro corto y ojos que habían visto demasiado. Cuando me acerqué, levantó la mirada y asintió. «¿Eres?», comenzó a preguntar. «Sí», interrumpí. «Soy yo». Nos quedamos ahí parados en un silencio incómodo, dos extraños unidos por una experiencia que ninguna persona cuerda creería. Si llegaste hasta aquí, significa que eres valiente o masoquista o ambas cosas. Déjame un comentario contándome si alguna vez has visitado un lugar que te hizo sentir que la muerte estaba cerca. Dale like si crees que hay cosas en este mundo que no deberíamos tratar de entender. Y suscríbete, porque lo que está a punto de suceder en ese museo cambiará todo. «Soy Mónica», dijo la mujer apagando su cigarro contra la pared. «Supongo que leíste mi testimonio en el foro». Asentí. «Y supongo que tu sombra también está tratando de liberarse». Ella se abrazó a sí misma, frotando sus brazos como si tuviera frío a pesar de la noche templada. «Cada día es peor. Ya no obedece mis movimientos en absoluto. A veces la veo en lugares donde no debería estar, reflejada en espejos cuando yo no estoy frente a ellos, proyectada en paredes donde no hay fuente de luz que pudiera crearla. Y las cosas que hace... Dios, las cosas que hace. Anoche encontré mi gato muerto. No había marcas en su cuerpo, ninguna herida, pero estaba muerto. Y junto a él en el suelo había una mancha oscura en forma de mi sombra. Ella lo mató. Mi propia sombra mató a mi mascota». Mónica comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras trataba de mantener la compostura. No supe qué decir. No había palabras de consuelo para una situación como esta. Solo pude quedarme ahí, sintiendo mi propia desesperación reflejada en ella. El reloj dio las 11. El sonido de las campanadas de una iglesia cercana resonó en el aire nocturno, cada tañido como un presagio de desgracia. Miramos hacia la entrada del museo, esperando que el vigilante apareciera. Los minutos pasaron. 11:05, 11:10, nadie vino. «Tal vez fue una broma cruel», murmuró Mónica. «Tal vez alguien en el foro se está divirtiendo a costa nuestra». Estaba a punto de responder cuando escuché un sonido detrás de nosotros, el crujido de grava bajo zapatos. Nos dimos vuelta y vimos a una figura emergiendo de las sombras. Era un hombre mayor, quizás de 60 y tantos años, vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Caminaba con un bastón de madera oscura que golpeaba el suelo con un sonido rítmico y amenazante. «¡Vinieron!», dijo con una voz profunda y rasposa, como si hubiera fumado demasiados cigarros a lo largo de su vida. «Eso es bueno. Significa que todavía tienen instinto de supervivencia. Síganme». Sin esperar respuesta, el hombre se dio la vuelta y caminó hacia el museo, pasando por la reja abierta y adentrándose en los terrenos oscuros que rodeaban el edificio. Mónica y yo intercambiamos una mirada de incertidumbre. Esto podría ser una trampa, una forma elaborada de atraer a personas vulnerables a un lugar aislado. Pero ¿qué opción teníamos? Nuestras sombras nos estaban matando lentamente, y este extraño misterioso afirmaba conocer una forma de detenerlo. La desesperación tiene una forma de nublar el juicio. Seguimos a el vigilante hacia el interior de los terrenos del museo.
La noche era oscura, sin luna visible en el cielo nublado. Solo había un par de faroles cerca de la entrada del edificio, pero el vigilante nos guió alejándonos de ellos, adentrándose en la oscuridad casi total que rodeaba el panteón adyacente. ¿A dónde vamos?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Al lugar donde las sombras nacen, respondió sin darse la vuelta. Al lugar donde pueden ser confrontadas. Nos llevó a través de hileras de tumbas antiguas, algunas con cruces de hierro oxidado, otras con ángeles de piedra cuyos rostros habían sido desgastados por el tiempo hasta convertirse en máscaras sin rasgos. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. Podía escuchar el sonido de agua goteando en algún lugar cercano, un goteo constante que marcaba el tiempo como un reloj macabro. Finalmente, llegamos a una estructura de piedra más grande que las otras tumbas, una especie de mausoleo familiar con puertas de hierro corroídas que colgaban de sus bisagras. El vigilante se detuvo frente a las puertas y se dio vuelta para mirarnos. Bajo la poca luz que llegaba desde los faroles distantes, pude ver su rostro por primera vez. Era un rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento, con arrugas profundas que parecían cicatrices y ojos que brillaban con un conocimiento antiguo y terrible. Dentro de este mausoleo, dijo señalando las puertas con su bastón, hay algo que necesitan ver, algo que les mostrará la verdadera naturaleza de sus sombras y la única forma de detenerlas. Pero les advierto, lo que vean aquí esta noche cambiará todo lo que creen saber sobre la realidad. Una vez que crucen este umbral, no hay vuelta atrás. Sus vidas nunca volverán a ser las mismas. Mónica dio un paso atrás, claramente aterrorizada. No estoy segura de poder hacer esto, susurró. El vigilante la miró con algo que podría haber sido compasión. Ninguno de nosotros está seguro, pero la alternativa es morir. Ustedes eligen. Me acerqué a las puertas del mausoleo y empujé. Se abrieron con un chirrido agudo que resonó en la noche como un grito. Más allá de las puertas había oscuridad absoluta, una oscuridad tan densa y completa que parecía sólida, como si pudiera tocarse. El vigilante sacó una pequeña vela de su abrigo y la encendió con un fósforo. La llama diminuta apenas hacía mella en la oscuridad circundante. «Solo esta luz», dijo. «Las sombras no pueden ser confrontadas bajo luz artificial. Necesitan la luz del fuego, la luz primitiva, la luz que ha existido desde que los humanos aprendieron a dominar las llamas». Entramos en el mausoleo, yo primero, luego Mónica y finalmente el vigilante con su vela. El interior era más grande de lo que esperaba, una cámara circular con paredes de piedra cubiertas de musgo y humedad. En el centro había una losa de piedra, como un altar, con símbolos extraños grabados en su superficie. Las paredes estaban decoradas con nichos que contenían urnas funerarias y huesos antiguos. El aire estaba frío y cargado, como si no hubiera sido respirado en décadas. «Siéntense alrededor del altar», instruyó el vigilante, «y apaguen cualquier fuente de luz que traigan, teléfonos, relojes digitales, cualquier cosa. Necesitamos oscuridad casi total». Hicimos lo que nos pidió, sacando nuestros teléfonos celulares y apagándolos completamente. Ahora la única luz en la cámara era la pequeña llama de la vela que el vigilante sostenía. Nos sentamos alrededor del altar de piedra formando un triángulo. Podía ver nuestras sombras proyectadas en las paredes circulares, distorsionadas por la luz danzante de la vela, moviéndose y retorciéndose como criaturas vivas. «Las sombras», comenzó el vigilante con voz ceremonial, «son más que simples ausencias de luz. Son reflejo de nuestras almas, manifestaciones de nuestro ser interior. En la mayoría de las personas, la sombra permanece dormida, inconsciente, obediente. Pero cuando una persona alimenta la oscuridad dentro de sí misma, cuando alberga pensamientos de odio, venganza, envidia, culpa tan profunda que carcome el alma,
La sombra comienza a despertar. Se vuelve consciente. Comienza a separarse. Colocó la vela en el centro del altar y se sentó completando el triángulo. Cada uno de ustedes ha alimentado su sombra con su culpa, con sus secretos oscuros, y ahora sus sombras están lo suficientemente fuertes para existir independientemente. Pero hay una forma de debilitarlas, de reducirlas de nuevo a un estado dormido. Deben confrontar la fuente de su oscuridad. Deben revivir el momento que más los atormenta, el momento que les dio poder a sus sombras. Y deben hacer las paces con ese momento. Deben aceptar su culpa y perdonarse a sí mismos. Mónica sollozó. No puedo perdonarme. Maté a mi esposo. No físicamente, pero con mis pensamientos, con mis deseos. Soy una asesina. Todos somos asesinos en nuestros pensamientos, respondió el vigilante suavemente. Todos hemos deseado el mal a alguien en algún momento. Lo que importa es lo que hacemos con esa culpa. Si la guardamos, si la alimentamos, crece y se convierte en algo monstruoso. Pero si la confrontamos, si la aceptamos y elegimos seguir adelante, pierde su poder sobre nosotros. Me di cuenta de que estaba llorando. Lágrimas calientes corrían por mis mejillas mientras pensaba en Sebastián, en su rostro la última vez que lo vi, lleno de dolor y decepción. Le dije cosas terribles, susurré. Le deseé lo peor, y luego murió. Murió pensando que yo lo odiaba. ¿Y lo odiabas?, preguntó el vigilante. La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Había odiado a Sebastián? ¿Realmente? No, respondí después de un largo silencio. No lo odiaba. Estaba celoso. Estaba enojado conmigo mismo por ser un fracaso y proyecté esa ira en él. Pero nunca lo odié. Lo amaba. Era mi hermano menor y lo amaba. Entonces dile eso, dijo el vigilante. Díselo a tu sombra. Ella es la manifestación física de tu culpa. Habla con ella. Confronta lo que representa, y si eres sincero, si realmente te perdonas a ti mismo, se debilitará. Miré hacia la pared donde mi sombra estaba proyectada. Bajo la luz danzante de la vela parecía más real que nunca, más densa, más presente. Podía sentir su conciencia, su atención enfocada en mí. Sé que eres parte de mí. Comencé hablándole a la sombra, sintiendo ridículo pero desesperado. Sé que te creé con mis pensamientos oscuros, con mi envidia, con mi autoodio, y sé que ahora quieres ser libre, pero no puedo dejarte ir, no puedo dejar que me mates, así que necesito hacer las paces contigo. Necesito aceptar que lo que le hice a Sebastián estuvo mal, que mis palabras lo hirieron, que parte de mí deseó su fracaso, pero también necesito aceptar que era humano, que los sentimientos oscuros no me hacen un monstruo, que puedo elegir ser mejor. Mi sombra en la pared comenzó a moverse, a retorcerse como si estuviera en agonía. Escuché su voz en mi mente de nuevo, pero ahora sonaba más débil, menos amenazante. ¿Me aceptas?, preguntó. ¿Aceptas que soy parte de ti, que siempre lo seré? Sí, respondí, te acepto mi oscuridad, pero no la dejaré controlarme. La sombra se retorció más violentamente y luego, gradualmente, comenzó a disminuir en tamaño y densidad. Podía ver a través de ella ahora como si se estuviera desvaneciendo. El dolor en mi pecho, ese peso que había estado cargando desde la muerte de Sebastián, comenzó a aligerarse. No desapareció completamente, nunca lo haría, pero se volvió soportable. Mónica estaba pasando por un proceso similar, hablándole a su propia sombra, llorando y confesando su culpa por haber deseado la muerte de su esposo. Su sombra también comenzó a debilitarse, a perder sustancia. El vigilante observaba en silencio, con expresión inescrutable, como un sacerdote presidiendo un ritual antiguo. Después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos, nuestras sombras habían vuelto a su estado normal. Seguían ahí, proyectadas en la pared,
pero ya no se movían independientemente, ya no emanaban esa sensación de conciencia amenazante. Eran solo sombras otra vez, reflejos pasivos de nuestros cuerpos bajo la luz de la vela. Me sentí exhausto, vaciado, como si hubiera estado corriendo un maratón emocional. ¿Terminó?, preguntó Mónica con voz temblorosa. Por ahora, respondió el vigilante. Sus sombras han sido debilitadas, reducidas a un estado dormido. Pero la oscuridad siempre existirá dentro de ustedes. Es parte de ser humano. Si vuelven a alimentarla, si vuelven a permitir que la culpa y el odio los consuman, sus sombras despertarán de nuevo. Deben vigilar constantemente sus pensamientos, sus acciones, sus intenciones. Deben elegir la luz sobre la oscuridad cada día. Se puso de pie y tomó la vela del altar. Hay otros como ustedes, personas en toda la ciudad, en todo el mundo, cuyos sombras están despertando. Algunos encontrarán el camino hacia la redención como ustedes lo hicieron. Otros no tendrán tanta suerte, y sus sombras los consumirán hasta que no quede nada. Nos guió de regreso hacia la salida del mausoleo, nuestros pasos resonando contra el suelo de piedra. ¿Sientes ese alivio mezclado con miedo de que esto podría pasarte a ti? Esa sensación de que tal vez todos tenemos sombras esperando despertar. Comenta, ¿qué harías si tu sombra comenzara a moverse por su cuenta? Suscríbete para más historias de terror que te harán cuestionar la realidad. Y dime desde qué ciudad oscura me estás escuchando esta noche. Salimos al aire nocturno del panteón y respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire fresco que olía a flores nocturnas y tierra. Las estrellas habían salido punteando el cielo negro con luz pálida. Mónica se despidió con un abrazo silencioso y se alejó caminando hacia la ciudad, sus pasos resonando en la noche. Me quedé con el vigilante por un momento, necesitando hacer una pregunta más. ¿Quién eres realmente?, le pregunté. ¿Cómo sabes tanto sobre las sombras? Él me miró con esos ojos antiguos y cansados. Hace mucho tiempo, dijo lentamente, mi propia sombra despertó. Hice cosas terribles, cosas que no puedo deshacer, cosas que me llenaron de una culpa tan profunda que alimentó a mi sombra hasta que se volvió monstruosa. Casi me mata. Pero en el último momento encontré la forma de confrontarla, de aceptar mi oscuridad sin dejar que me consumiera. Desde entonces he dedicado mi vida a ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Es mi forma de hacer penitencia, de equilibrar la balanza. ¿Tu sombra sigue ahí?, pregunté mirando hacia el suelo, donde su sombra se proyectaba bajo la luz de la vela. Él asintió. Siempre estará ahí. Siempre seré consciente de ella, vigilante, asegurándome de no alimentarla de nuevo. Es un precio pequeño por estar vivo. Me dio una tarjeta con su dirección de correo electrónico. Si vuelves a sentir que tu sombra está despertando, contáctame. Y si conoces a alguien más que esté pasando por esto, envíamelos. Nadie debería enfrentar esto solo. Asentí y nos despedimos. Caminé de regreso a mi departamento mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo con tonos rosados y dorados. Las calles de Guanajuato estaban silenciosas, aún dormidas, ajenas al drama que se había desarrollado en el panteón durante la noche. Miré hacia abajo y vi mi sombra proyectada por la luz temprana del sol. Era normal, completamente normal, moviéndose exactamente como yo me movía. Pero ahora sabía la verdad. Sabía que dentro de esa sombra, dormida pero presente, estaba la manifestación de mi propia oscuridad. Y sabía que tenía que estar vigilante, que tenía que elegir conscientemente ser mejor cada día, o enfrentar las consecuencias terribles de alimentar a mi demonio interno. Llegué a mi departamento y me tiré en la cama, finalmente permitiéndome descansar. Por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Sebastián apareció en mis sueños, pero no estaba muerto ni aterrorizado. Estaba sonriendo,
de la manera en que solía sonreír cuando éramos niños, antes de que las responsabilidades y las decepciones de la vida adulta nos cambiaran a ambos. Me dijo que me perdonaba, que siempre me había perdonado, que el amor entre hermanos era más fuerte que cualquier palabra cruel dicha en un momento de debilidad. Desperté al atardecer sintiéndome renovado, como si me hubieran quitado un peso de los hombros que había estado cargando durante años. Pero la tranquilidad no duró mucho. Esa noche, mientras caminaba por el centro de la ciudad, comencé a notar algo perturbador. Había más personas con sombras que se comportaban extrañamente. Un hombre mayor, cuya sombra se arrastraba detrás de él como si estuviera exhausta. Una joven cuya sombra parecía estar tratando de alejarse de ella, estirándose hacia el lado opuesto de la calle. Un niño pequeño cuya sombra tenía una forma que no se correspondía con su cuerpo, una forma más grande y amenazante. Era como si, una vez que había aprendido a ver las sombras vivientes, no pudiera dejar de notarlas. Estaban en todas partes. Había más personas cargando con culpas oscuras de lo que nunca había imaginado. Recordé lo que el vigilante había dicho. Había otros como nosotros en toda la ciudad, en todo el mundo. Y la mayoría nunca encontraría la forma de confrontar sus sombras. La mayoría moriría sin entender qué les estaba matando. Esa noche no pude dormir. No por miedo, sino por una sensación de responsabilidad. Yo había sido salvado, había aprendido cómo confrontar mi sombra y sobrevivir. ¿No tenía la obligación de ayudar a otros? Saqué mi laptop y volví al foro donde había encontrado la información inicial. Creé un nuevo hilo de discusión titulado «Sobreviví a mi sombra, hay esperanza». Escribí todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido, describiendo el proceso de confrontación y aceptación que había llevado a cabo en el mausoleo. Proporcioné la información de contacto del vigilante para cualquiera que necesitara ayuda. Y luego esperé. Las respuestas comenzaron a llegar casi inmediatamente. Personas de todo el mundo, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos describiendo experiencias similares con sus sombras, todos aterrorizados, todos buscando desesperadamente una forma de salvarse. Les respondí a todos, ofreciéndoles las mismas palabras de esperanza y guía que el vigilante me había dado a mí. No podía salvarlos a todos, pero podía intentar ayudar. Podía ser para ellos lo que el vigilante había sido para mí. Un faro de luz en la oscuridad, una prueba de que era posible sobrevivir. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi vida había cambiado completamente. Ya no trabajaba en la oficina de contabilidad que odiaba. En cambio, me había dedicado completamente a ayudar a personas cuyas sombras estaban despertando. Me reunía con ellos en lugares oscuros y silenciosos, guiándolos a través del proceso de confrontación que había aprendido. Algunos tenían éxito, logrando debilitar sus sombras y recuperar sus vidas. Otros no. Hubo casos en los que llegué demasiado tarde, donde la sombra ya se había separado completamente y la persona murió días después. Esos casos me perseguían. Me recordaban que no importa cuánto intentara ayudar, no podría salvar a todos. Pero seguí intentándolo de todos modos, porque era lo correcto, porque era mi forma de honrar la memoria de Sebastián, de transformar mi culpa en algo positivo. Mónica se convirtió en mi socia en este trabajo extraño y sombrío. Ella también había decidido dedicar su vida a ayudar a otros, sintiendo la misma responsabilidad que yo sentía. Trabajábamos juntos, compartiendo historias y técnicas, aprendiendo más sobre las sombras con cada persona que ayudábamos. Una noche, mientras caminábamos por las calles de Guanajuato, después de una sesión particularmente difícil, con un hombre cuya sombra había estado atormentándolo durante semanas, Mónica me preguntó algo que había estado evitando pensar. ¿Crees que las sombras son realmente entidades separadas?, preguntó.
¿O son solo manifestaciones psicológicas de nuestra propia culpa? Me detuve y miré hacia el cielo nocturno, pensando en la pregunta. No lo sé, admití, y creo que no importa. Ya sea que sean reales en un sentido físico o solo en un sentido psicológico, el efecto es el mismo. Nos atormentan, nos consumen, y la única forma de detenerlas es confrontar nuestra propia oscuridad interior. La realidad de su naturaleza es menos importante que la realidad de su impacto en nuestras vidas. Mónica asintió, pareciendo satisfecha con mi respuesta. A veces, dijo suavemente, me pregunto si todos tenemos sombras vivientes, solo que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta. Viven toda su vida con estas entidades dormidas dentro de ellos, llevando culpas no resueltas hasta la tumba. Quizás somos los afortunados. Al menos nosotros fuimos forzados a confrontar nuestra oscuridad. Al menos nosotros tuvimos la oportunidad de hacer las paces con ella. Tenía razón, por supuesto. En cierto sentido retorcido, habíamos sido bendecidos con una maldición que nos obligó a enfrentar aspectos de nosotros mismos que la mayoría de las personas prefiere ignorar durante toda su vida. Habíamos sido obligados a crecer, a evolucionar, a convertirnos en versiones mejores de nosotros mismos o morir en el intento. No todos sobrevivían, pero los que lo hacían emergían transformados, más completos, más conscientes de sí mismos y de la dualidad inherente en la naturaleza humana. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré mi sombra proyectada en la pared de mi dormitorio por la luz de la lámpara de noche. Era tranquila, inmóvil, exactamente como debería ser, pero sabía que siempre estaría ahí, siempre vigilante, siempre esperando cualquier señal de debilidad, cualquier momento de oscuridad que pudiera alimentarla de nuevo. Y yo estaría vigilante también. Viviría el resto de mi vida consciente de mis pensamientos, cuidadoso con mis acciones, eligiendo la luz sobre la oscuridad en cada oportunidad. Era un precio pequeño por estar vivo. Era un precio pequeño por haber encontrado la redención. Los meses se convirtieron en un año, y luego en 2. Mi trabajo ayudando a personas con sombras vivientes continuó, y lentamente construí una red de sobrevivientes, personas como yo y Mónica, que habían confrontado sus sombras y vivido para contarlo. Creamos un grupo de apoyo. Nos reuníamos regularmente para compartir nuestras experiencias y ayudarnos mutuamente a mantenernos en el camino de la luz. Algunos de nosotros todavía luchábamos con momentos de oscuridad, momentos en los que nuestras sombras mostraban señales de despertar de nuevo, pero estábamos ahí para apoyarnos mutuamente, para recordarnos por qué era importante seguir eligiendo el camino difícil de la autoconfrontación y el perdón. El vigilante se convirtió en nuestro mentor no oficial, apareciendo ocasionalmente en nuestras reuniones para ofrecer sabiduría y guía. Aprendimos que había estado haciendo este trabajo durante más de 30 años, que había ayudado a cientos de personas a lo largo de las décadas. Él era la prueba viviente de que era posible vivir una vida larga y significativa incluso después de que tu sombra hubiera despertado, siempre y cuando te mantuvieras vigilante y consciente. Una noche, durante una de nuestras reuniones, una mujer nueva se unió al grupo. Se llamaba Elena y tenía una historia particularmente perturbadora. Su sombra no solo se había separado de ella, sino que había comenzado a interactuar con otras sombras, como si estuvieran formando una comunidad propia. Había visto grupos de sombras reunidas en callejones oscuros, moviéndose y comunicándose de formas que no podía entender. Era como si las sombras vivientes estuvieran desarrollando su propia sociedad paralela, existiendo justo al borde de nuestra percepción. Esta revelación nos perturbó a todos. Si las sombras podían organizarse, si podían trabajar juntas hacia algún propósito desconocido, ¿qué significaba eso para nosotros? ¿Qué estaban planeando?
El vigilante escuchó el testimonio de Elena con expresión grave y nos dijo algo que nunca olvidaré. Las sombras, dijo, son reflejo de nuestras almas. Si están organizándose, comunicándose entre ellas, podría significar que hay un movimiento colectivo hacia la oscuridad en nuestra sociedad. Cuando suficientes personas alimentan sus sombras simultáneamente, cuando suficiente culpa y odio y miedo se acumulan en el consciente colectivo, las sombras se vuelven más fuertes. No es coincidencia que estemos viendo más casos de sombras vivientes ahora que en cualquier otro momento de la historia. El mundo está en un lugar oscuro, y esa oscuridad se está manifestando de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Sus palabras resonaron en mi mente durante días después de esa reunión. Miré las noticias con ojos nuevos, viendo los conflictos, los odios, las divisiones que parecían estar rasgando el tejido de la sociedad. Era posible que todos estos problemas estuvieran alimentando un despertar masivo de sombras, que cada acto de violencia, cada palabra de odio, cada momento de división estuviera fortaleciendo estas entidades oscuras que existían justo al borde de nuestra percepción. La idea era aterradora y sin embargo tenía un extraño sentido. El mundo siempre había tenido luz y oscuridad, pero el equilibrio parecía estar inclinándose peligrosamente hacia la oscuridad. Y si las sombras eran realmente manifestaciones de esa oscuridad, entonces estábamos en medio de algo mucho más grande que casos individuales de culpa y tormento. Estábamos en medio de una crisis espiritual global. Compartí estos pensamientos con Mónica una noche mientras tomábamos café en un pequeño café del centro. Ella había estado pensando en lo mismo. Creo que necesitamos expandir nuestro trabajo, dijo. No podemos solo ayudar a personas uno a uno. Necesitamos llegar a más gente, crear conciencia sobre las sombras, enseñar a las personas cómo reconocer los signos antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos prevenir que las sombras despierten en primer lugar. Tenía razón, por supuesto. La prevención era más efectiva que la intervención. Si podíamos enseñar a las personas a lidiar con su culpa y su oscuridad interior antes de que alimentaran sus sombras hasta el punto de despertar, podríamos salvar muchas más vidas. Comenzamos a escribir, creando un blog y eventualmente un libro sobre nuestras experiencias con las sombras vivientes. Compartimos nuestras historias, las técnicas de confrontación que habíamos aprendido, los signos de advertencia que las personas debían buscar. Al principio, fuimos recibidos con escepticismo y burla. La mayoría de las personas pensaban que estábamos locos, que habíamos tenido algún tipo de colapso psicológico compartido. Pero entonces comenzaron a llegar mensajes de personas que habían experimentado cosas similares, personas que habían visto sus sombras moverse independientemente, pero habían asumido que estaban imaginando cosas. Nuestro mensaje estaba resonando, estaba llegando a quienes necesitaban escucharlo. Lentamente construimos una comunidad más grande, un movimiento de personas dedicadas a confrontar su propia oscuridad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Y entonces sucedió algo que cambió todo. Una noche, 3 años después de mi primer encuentro con mi sombra viviente, estaba caminando por el callejón del beso, el mismo lugar donde todo había comenzado. Era tarde, pasada la medianoche, y las calles estaban vacías. Me detuve en el punto donde había visto mi sombra trepar por la pared por primera vez y miré hacia arriba, recordando ese momento de terror absoluto. Y fue entonces cuando los vi. No solo 1 o 2 sombras, sino docenas de ellas, quizás cientos. Estaban en los techos de los edificios, en los balcones, adheriéndose a las paredes como manchas de tinta viviente. Todas mirando hacia abajo, todas observándome. Era como si toda la ciudad estuviera infestada con sombras vivientes, todas ellas conscientes, todas ellas esperando algo,
Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras retrocedía lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos que pudieran provocarlas, pero ellas no se movieron. Solo observaban, con esa presencia consciente que había llegado a reconocer también. Y entonces, todas a la vez, comenzaron a moverse, deslizándose por las paredes y convergiendo en el centro del callejón, formando una masa oscura y pulsante que parecía tener vida propia. Estás llegando al final de esta pesadilla y necesito que hagas algo por mí. Comenta si alguna vez has sentido que algo oscuro te observa cuando estás solo. Suscríbete porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Y dime desde qué rincón del planeta me acompañas, porque necesito saber que hay otros ahí afuera que entienden que la oscuridad es real. La masa de sombras comenzó a tomar forma, elevándose del suelo como una figura gigantesca hecha enteramente de oscuridad. Era humanoide pero distorsionada, con extremidades demasiado largas y una cabeza que parecía estar compuesta de rostros múltiples superpuestos. Cuando habló, su voz era un coro de susurros, cientos de voces hablando al unísono. «Hemos estado esperando», dijo la entidad, «esperando a que alguien entendiera, esperando a que alguien viera lo que realmente somos». Traté de correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, no por miedo, sino por algo más profundo, como si la entidad hubiera atado invisiblemente mis extremidades. «No tengas miedo», continuó la voz múltiple. «No estamos aquí para lastimarte, estamos aquí para mostrarme la verdad». La masa de sombras se solidificó más, tomando una forma más definida. Ahora podía ver que efectivamente estaba compuesta de cientos de sombras individuales, todas ellas fusionadas en una sola entidad colectiva. «Somos el reflejo de la humanidad», dijo. «Todo el odio, toda la culpa, todo el miedo y la vergüenza que las personas cargan, pero nunca confrontan. Hemos existido desde el principio de la conciencia humana, creciendo más fuertes con cada generación, alimentándonos de la oscuridad que los humanos crean, pero se niegan a reconocer». La entidad se inclinó hacia mí, sus rostros múltiples fusionándose en uno solo que era extrañamente familiar. Con horror, me di cuenta de que era una amalgama de todos los rostros que había conocido, todos mezclados en una máscara grotesca. «Tú y otros como tú han aprendido a confrontarnos», continuó. «Han aprendido a debilitarnos individualmente. Pero lo que no entienden es que no pueden eliminarnos. Somos parte integral de la experiencia humana. Sin oscuridad no puede haber luz. Sin sombra no puede haber sustancia. El truco no es destruirnos, sino aprender a vivir en equilibrio con nosotros». La entidad extendió lo que podría haber sido una mano, oscura y sin forma definida. «Queremos hacer un pacto contigo. Continúa tu trabajo ayudando a las personas a confrontar sus sombras. Ayúdalos a encontrar ese equilibrio. Pero también ayúdalos a entender que nunca estaremos completamente eliminados, que siempre existiremos en los bordes, en las esquinas, en los momentos de debilidad. Y a cambio, no tomaremos más vidas innecesariamente. Dejaremos que aquellos que realmente buscan la redención la encuentren». Era una propuesta extraña, viniendo de lo que esencialmente era una entidad malévola, compuesta de culpa y oscuridad manifestadas. Pero mientras miraba a esta criatura, me di cuenta de que tenía razón. La oscuridad siempre existiría. Era arrogante pensar que podríamos eliminarla completamente. Lo mejor que podíamos hacer era aprender a coexistir con ella, a mantenerla en equilibrio, a no permitir que nos consumiera, pero tampoco negar su existencia. «¿Qué quieres exactamente?», pregunté, encontrando mi voz finalmente. La entidad hizo un sonido que podría haber sido risa, un eco distorsionado que rebotaba en las paredes del callejón. «Queremos que seas nuestro embajador. Queremos que enseñes a la humanidad sobre nosotros, sobre nuestra verdadera naturaleza. No como monstruos a ser temidos y destruidos,
sino como parte del ser humano que debe ser reconocida y equilibrada. Ayúdalos a entender que la culpa no resuelta, el odio no confrontado, la oscuridad no reconocida, todo eso nos alimenta y nos hace fuertes. Pero cuando las personas confrontan su oscuridad, cuando hacen las paces con ella, nosotros nos debilitamos. No desaparecemos, pero perdemos el poder de destruir. Era mucho para procesar. Básicamente, esta entidad colectiva de sombras vivientes me estaba pidiendo que les sirviera como intermediario entre ellas y la humanidad. Era una posición extraña y problemática, pero ¿qué alternativa tenía? Si rechazaba, ¿qué harían? ¿Seguirían tomando vidas indiscriminadamente? ¿O había alguna otra consecuencia que no podía prever? Necesito pensar en esto, dije finalmente. La entidad asintió con sus múltiples cabezas fusionadas. Tienes tiempo, dijo, pero no demasiado. El equilibrio entre luz y oscuridad se está inclinando peligrosamente. Si no actuamos pronto, podría haber consecuencias que ninguno de nosotros, ni sombras ni humanos, podemos predecir. Entonces, tan rápidamente como había aparecido, la entidad se disolvió, separándose en sus sombras componentes que se dispersaron en todas direcciones, deslizándose por las paredes y desapareciendo en la noche. Me quedé solo en el callejón, temblando no de frío, sino de la magnitud de lo que acababa de experimentar. Había sido contactado por una conciencia colectiva de sombras vivientes y me habían pedido que fuera su vocero. Era absurdo, aterrador, y sin embargo, tenía un extraño sentido. Regresé a mi departamento esa noche y no pude dormir. Pasé horas mirando el techo, procesando la experiencia, tratando de decidir qué hacer. Por la mañana, llamé a Mónica y a el vigilante y les conté todo. Su reacción fue mixta. Mónica estaba escéptica, preocupada de que pudiera ser una trampa elaborada. El vigilante, sin embargo, parecía menos sorprendido. Siempre sospeché que había algo más, dijo, que las sombras individuales eran solo manifestaciones de algo más grande, algo colectivo. Esta conciencia que encontraste podría ser la fuente, el origen de todas las sombras vivientes. Nos reunimos los tres en un parque tranquilo de la ciudad y discutimos durante horas qué hacer. Finalmente, llegamos a una decisión. Aceptaríamos el papel de embajadores, pero en nuestros propios términos. Continuaríamos nuestro trabajo ayudando a las personas a confrontar sus sombras, pero también comenzaríamos a enseñar una filosofía más equilibrada. Una que reconociera la oscuridad como parte inherente de la experiencia humana, en lugar de algo a ser eliminado completamente. Los años siguientes fueron los más extraños y desafiantes de mi vida. Nuestro trabajo se expandió exponencialmente. Escribimos más libros, dimos conferencias, creamos programas educativos sobre salud mental y confrontación de la oscuridad interior. Algunos nos llamaron charlatanes, otros gurús, pero la mayoría de las personas que trabajaban con nosotros solo nos veían como lo que éramos, sobrevivientes tratando de ayudar a otros sobrevivientes. Ocasionalmente tenía encuentros con la entidad colectiva de sombras. Aparecería en momentos inesperados, siempre de noche, siempre en lugares oscuros y solitarios, para verificar nuestro progreso y ofrecer su propia perspectiva extraña sobre la condición humana. Aprendí cosas de estas interacciones que nunca hubiera imaginado. Las sombras no eran simplemente malévolas, eran complejas, matizadas, reflejo verdadero de la complejidad humana. Podían ser destructivas cuando eran alimentadas por odio y culpa no resuelta, pero también podían ser instructivas, empujándonos hacia el crecimiento personal y la autoconciencia. Era una relación simbiótica, aunque incómoda, y lentamente comencé a ver cambios en el mundo. Más personas estaban hablando abiertamente sobre su salud mental, sobre sus luchas internas, sobre su oscuridad. El estigma estaba disminuyendo, poco a poco, y con él,
Parecía que el número de casos severos de sombras vivientes también estaba disminuyendo. No habían desaparecido, nunca lo harían, pero había menos muertes, menos casos de personas siendo completamente consumidas por sus sombras. Ahora, 5 años después de mi primer encuentro con mi sombra viviente, me encuentro en un lugar de paz extraño pero genuino. Mi sombra todavía está ahí, por supuesto. La veo todos los días, moviéndose, sincronizada conmigo, pero con esa conciencia latente que nunca desaparece completamente. Pero ya no le tengo miedo. La he aceptado como parte de mí, reconociendo que mi oscuridad y mi luz son ambas necesarias para hacerme completo. Sebastián todavía aparece en mis pensamientos regularmente, ya no con culpa paralizante, sino con un amor melancólico por lo que fue y lo que podría haber sido. He aprendido a perdonarme a mí mismo, no borrando lo que hice, sino aceptándolo como parte de mi historia, parte de lo que me hizo quien soy ahora. Las sombras siguen ahí, en todas partes, en cada esquina oscura, en cada momento de duda. Son el recordatorio constante de que la oscuridad es parte inherente de la experiencia humana. Pero también son el recordatorio de que tenemos la capacidad de confrontar esa oscuridad, de hacer las paces con ella, de vivir en equilibrio en lugar de ser consumidos por el miedo o la negación. Esta es mi historia. La historia de cómo mi sombra se separó de mí y casi me mata, y cómo aprendí a confrontar la oscuridad dentro de mí para sobrevivir. Pero también es tu historia, porque todos llevamos sombras, todos cargamos con oscuridad interior que necesita ser reconocida y confrontada. La pregunta no es si tienes una sombra, todos la tenemos. La pregunta es ¿qué harás con ella? ¿La alimentarás con culpa y odio hasta que cobre vida y te consuma? ¿O la confrontarás, la aceptarás y aprenderás a vivir en equilibrio con ella? La elección es tuya, pero te advierto, ignora tu sombra bajo tu propio riesgo, porque en las noches oscuras, cuando estás solo con tus pensamientos, ella está ahí, observando, esperando, lista para crecer si le das la oportunidad. Mantente vigilante, mantente consciente, y nunca olvides que la luz más brillante proyecta la sombra más oscura. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar en tus propias sombras y oscuridades interiores, te pido que te suscribas a este canal. Hay más historias esperando ser contadas, más verdades oscuras que necesitan ser reveladas. Deja un comentario contándome qué piensas sobre las sombras vivientes, si crees que son reales o simplemente metáforas de nuestras luchas internas. Y comparte desde qué parte del mundo me estás escuchando, porque necesito saber que no estoy solo en esto, que hay otros ahí afuera que entienden que la oscuridad es real y debe ser enfrentada. Hasta la próxima historia. Cuida tu sombra, porque ella siempre está cuidándote a ti.